y la gente que está muriendo a causa del terrorismo, ¿vale? El terrorismo tanto de Estado como el terrorismo del militarismo o cualquier otro tipo de terrorismo. Me gustaría que nos hablaran y hicieran un minuto de Gracias. Lo primero de todo es la pobreza, de la precariedad, y bueno, es importante que cada uno su punto de vista, y el de Podemos. Y por otro lado, Andrés de la Peña tampoco lo tengo que presentar, porque también para mí es un orgullo que esté con nosotros en Algeciras si se puede. Pero bueno, fundamentalmente él viene aquí hoy como portavoz, como delegado de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, que sabéis que desde los 90 está dando guerra aquí en Algeciras, y bueno, y que está luchando sobre todo por llevar los derechos humanos a la realidad de nuestra comarca y a la realidad de Algeciras. La tarea es ardua, son poquitos, pero bueno, todos los días hacemos algo, y sobre todo ellos quieren trabajar siendo un referente con el tema de inmigrantes, de excluidos, de marginalidad, de pobreza, y ahí están. Yo no me quiero enrollar mucho en la presentación, sí decir un poco que la mesa esta surge en función de que acabamos de celebrar esta semana el 67 aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, y que bueno, como Podemos, sabéis que el movimiento Podemos, cuando inició su andada allá por las elecciones europeas del 2014, en mayo, pues lo único que teníamos en común, toda la gente que nos animamos con este proyecto, era la Declaración de Derechos Humanos, que había que defender la Declaración de Derechos Humanos, que los partidos tradicionales no lo hacían y que había muchas cosas que reivindicar y que hacer en este país para darle un cambio y volver a sacar esos derechos a la palestra y ponerlos encima de la mesa. Y bueno, y aquí estamos. Ha pasado un año, más de un año, y estamos en las elecciones a las que nacimos. Y seguimos reivindicando los derechos humanos. Esta semana hemos estado en distintos municipios de la comarca y siempre sale a reducir en el programa que lo que llevamos es los derechos humanos como estandarte. Y de ahí que hoy hablemos de derechos humanos. Yo os quiero dejar con ellos y la idea es que ellos hagan un pequeño discurso o intervención sobre los derechos humanos, cómo ellos lo viven y qué es lo que está haciendo la asociación, qué es lo que lleva Podemos, incluso las experiencias personales, y luego empezamos con un coloquio, si os parece bien. Entonces, bueno, ¿por quién empezamos? ¿Con Antonio? ¿Andrés? Con Antonio. Pues, buenos días, muchas gracias por vuestra presencia. Efectivamente, yo he sido y sigo siendo guardia civil en situación de servicios especiales, que es algo así como excedencia, pero de alguna manera sigo siendo guardia civil aunque no ejerza, no esté en activo, ¿no? Durante 23 años. ¿no? He pasado por Barcelona, donde yo unos compañeros que coincidí con el aeropuerto de Barcelona. Hay más de un guardia civil por aquí también hoy, ¿eh? Quiere decir que al final funciona de Podemos en la integración de que todos juntos podemos ir mejor, ¿no? Estuve 9 años en el aeropuerto de Barcelona, destinado como guardia civil. Después, en el año 2002, llegué a la provincia de Cádiz, a Barbate. Me di de cara con el drama de la inmigración. Porque al final, yo cuando hablo de la inmigración me gusta decir que la inmigración es un fenómeno, pero sobre todo es un drama. Es un drama, en fin, que yo lo he vivido muy de cerca. Yo estoy actualmente en Conil. Antes de pasar a la situación de excedencia, porque estaba en Conil también unos años, ¿no? Y bueno, antes de meterme en materia, lo que se refiere, bueno, pues a hablar de inmigración, de incluso voy a contar también cuál es mi experiencia personal y las propuestas, como ha dicho la compañera, las propuestas de Podemos. Y quiero decir también que tenemos aquí a nuestra compañera Lala, que es la número 7 al Congreso de los Diputados,
es de Algeciras y bueno, también nos acompaña aquí hoy, ¿no? Entonces quiero dar una serie de datos porque, a ver, soy candidato por la provincia de Cádiz y me gusta siempre repetir una y otra vez en qué situación se encuentra esta provincia. Va a ser muy breve, pero me gusta decir los principales problemas macroeconómicos y de toda índole que tiene esta provincia, porque muchas veces la marginación, la situación económica, muchas veces eso es lo que crea un caldo de cultivo adecuado cuando se olvida una población, sus necesidades, sus recursos, cuando se les abandona, se les deja tirar a los ciudadanos, pues se crea un caldo de cultivo propicio para otras cuestiones, ¿no? Si la gente lo que quieren es puestos de trabajo, trabajo digno, en fin, regeneración, todo eso, ¿no? Y bueno, pues la provincia de Cádiz tiene una tasa de paro que yo siempre, ¿cuál es el problema de la provincia de Cádiz? Yo siempre digo, el paro y el paro. Porque al final, el paro después acaba en otras muchas cuestiones, ¿no? Entonces, el índice de paro en la provincia de Cádiz supera en 16 puntos a la media nacional. Es decir, si España tiene un problema con el paro a nivel europeo, Cádiz está como la provincia con más paro de Andalucía, de España y prácticamente de Europa. 16 puntos por encima de la media nacional. Hay 20.000, en estos momentos hay 20.000 parados más desde que llegó Rajoy. Lo digo porque, como va diciendo por ahí, que ha creado 1 millón de trabajos, lo habrá creado en Andorra. Pero desde luego aquí en la provincia de Cádiz todo lo contrario, hemos perdido el trabajo. Y algunos también quizás le llama puesto de trabajo a trabajar 4 horas a la semana y cobrar 200 euros. Claro, eso no es un puesto de trabajo, por lo menos un puesto de trabajo digno, ¿no? Eso es empleo basura, ¿no? De los 10 municipios con más paro de España, 6 están en la provincia de Cádiz. El 67% de esas personas no cobran ningún tipo de ayuda. El paro juvenil es del 76%. Es que son datos espantosos, ¿no? Es decir, que cualquiera se puede llevar la mano a la cabeza. Aquí en la provincia de Cádiz hay municipios con una tasa de paro por encima de la franja de Gaza, es decir, un territorio en guerra, ¿no? Es decir, para que nos hagamos idea de qué situación grave estamos en la provincia de Cádiz. Yo siempre digo, cuando me hacen una entrevista o lo que sea, que la provincia de Cádiz está en una situación de emergencia social, es decir, cuando hay esas tasas de paro, esos desahucios, y cuando la ciudadanía está abandonada de la mano de Dios, como se suele decir. Yo estuve en Barbate. Bueno, en Barbate la tasa de paro es el 61%. ¿Y qué se ha hecho en ese pueblo en estos últimos 30 años? Sí, ha habido dos mayorías absolutas del Partido Socialista, 2 mayorías absolutas del Partido Popular. ¿Qué se ha hecho? Es decir, se acabó la pesca, allí no ha habido ni una reconversión industrial, ni, en fin, estamos en la provincia que tiene más horas de sol al año de toda España. Podríamos ser punteras en materia de energías renovables. Claro, lo que han hecho es poner el impuesto al sol, para que eso no se pueda hacer. Entonces, bueno, y un ejemplo muy claro, que vosotros lo vais a entender muy bien, aquí en Jimena tenemos la mayor producción de corcho del mundo. Lo recogemos, lo metemos en un camión, lo llevamos a Portugal y después le volvemos a comprar los tapones. Así, eso es lo que han hecho. Sí, y podríamos decir lo mismo del algodón, ¿no? El 95% se recoge no solo en Cádiz, pero bueno, en las zonas de aquí del sur. En cambio no tenemos industrias textiles, es decir, así llevamos ya 40 años, ¿no? Y otra cosa que me preocupa muchísimo más, la mayoría de los planes de empleo en esta provincia han acabado en casos de corrupción. El último, o uno de los últimos, el de Bahía Competitiva, un plan de empleo. La provincia de Cádiz, sobre todo la zona de la Bahía, 22 millones de euros que no se sabe dónde están. Aquí hemos visto, y además de esto, cito textualmente, diligencias policiales. Aquí ha habido un exdirector de trabajo de la Junta de Andalucía que se gastaba el dinero de los trabajadores en coca y en putas. Diligencias policiales. Sí, toda esa vergüenza la hemos tenido que pasar en la provincia donde hay más paro de toda España. Es decir, una situación bastante complicada. Me meto ya en materia, pero yo creo que estos datos es muy importante para entender las propuestas de Podemos. Pues aquí vienen, yo he escuchado a otros partidos políticos que vienen y directamente piden las propuestas. Pero hay que recordar, hay que tener memoria, porque bueno, pero ¿usted por qué propone esto? Quiere decir, claro, es que los mismos que vienen ahora prometiendo el oro y el moro,
en realidad son los que han generado esta situación en esta provincia. Es decir, que eso no se nos puede olvidar. ¿Cómo está la provincia de Cádiz? Por eso nosotros pues, planteamos la renta mínima garantizada. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, que al final, si la gente no tiene dinero, la gente no puede gastar. Entonces, la renta mínima garantizada de 600 euros es para reactivar la economía, porque no podemos dejar a la gente tirada. Si uno han venido a rescatar a los bancos, nosotros venimos a rescatar a las personas, a rescatarnos entre nosotros. Que la gente tenga 600 euros, de 600 a 1200, ¿pero para qué? Para reactivar la economía, para que la gente pueda gastar, para que uno pueda coger un taxi o tomarse un café, que no tengan que cerrar en las cafeterías, que no tengan que decir, generar de alguna forma, de alguna manera, pues empleo, ¿no? Con esto quiero decir un poquito, bueno, pues eso, ¿no? Que no se nos olvide nunca los datos que tenemos en la provincia de Cádiz, la situación de emergencia social y bueno, y ahora voy a pasar un poco más en materia de lo que se refiere a derechos humanos y yo les invito también a que se vean el programa electoral nuestro, que es un tocho así de grande y que yo no me lo sé de memoria, ni que yo creo que no me va a dar tiempo ya de estudiármelo entero, ¿no? Entonces yo me quedo un poco con las cuestiones que yo creo que son más importantes en materia de derechos humanos, en materia de inmigración, en materia de defensa, en materia policial. Y entre todos, si quiere, después pues vamos haciendo una serie de preguntas, coloquios, reflexiones, y no quiero que sea un acto mitinero, en plan así de como, en fin, que vengo aquí, dice 4 cosas, se va, y no, quiero que participemos entre todos, que yo creo que es más interesante, ¿no? Bueno, lo primero es decir que nuestro programa electoral ha sido catalogado como el mejor programa o tiene el aval de más de 500 ONG. Porque además, nosotros cuando nos hemos puesto a trabajar sobre el programa electoral, cuando hemos hecho la parte de interior, lógicamente, pues Pablo Iglesias y en fin, todos los que han hecho el programa, pues han contado conmigo. Porque para hablar de Guardia Civil, de policía, de política interior, pues han contado con nosotros. Cuando hablamos de educación, pues hemos contado con la comunidad educativa. Hemos cogido a catedráticos, a profesores, a las AMPA, a los sindicatos y hemos contado con ellos. Con la sanidad pues nos pasa igual. Es decir, lo importante para hacer un programa electoral es contar con los ciudadanos que trabajan, que son los expertos en esas profesiones, en el tema de, por ejemplo, de IRPF, de Hacienda, pues hemos contado con el sindicato Gesta, nos ha dicho, oye, aquí no hace falta más inspectores de Hacienda, hay muchos, lo que pasa es que los inspectores que tenemos están investigando los pequeños fraudes, si los que tenemos que investigar son los que se llevan el dinero a Suiza y Andorra, ya nada más que con eso, poniendo a trabajar nuestros inspectores en ese tema, recaudamos 10.000 millones todos los años, lo dicen ellos al final, porque son los expertos, ¿no? Bueno, pues en materia de derechos humanos y de inmigración, bueno, yo quiero exponer un poco mi experiencia personal, ¿no? Yo cuando llegué a Barbate, pues me topé de frente pues, con el drama de la inmigración, ¿no? Pateras y pateras llenas de personas, muchísimas personas ahogadas que me ha tocado ver. He dado algún que otro biberón ahí en Tarifa, Punta Paloma, aquello que era un cuartel del ejército que además, en fin, lo llevábamos allí de una forma casi vergonzosa, ¿no? Los cogíamos de la patera, todavía mojados, ni siquiera le daban ropa. Claro, al final, esto es la falta de protocolo, la falta de... Aquí nadie se preocupaba de nada, estoy hablando de hace muchos años, ¿no? Entonces, bueno, pues nos llevamos para allá, yo estaba allí con 400 inmigrantes, yo con un compañero, en práctica además, me acuerdo de una de las situaciones muy dramáticas que a mí se me ha quedado en la cabeza, pues que vinieron dos niños pequeñitos, la madre se ahogó y venían con el padre, ¿no? Y a las 2 a las 3 de la mañana, bueno, los servicios de Cruz Roja y todas las personas que colaboran, Protección Civil, pues estuvieron allí, pero claro, llegó un momento que llevaban todo el día trabajando, faltaba personal y se fueron a echarse un ratito. Y entonces nos dijeron a nosotros, dicen, mira, a las 2, esta gente somos reloj, o sea, los niños, hay que darle el biberón. Claro, yo ya tenía un hijo, sabía más o menos cómo se da un biberón, porque tenía al lado, era un guardia civil práctica con 18 años. Bueno, pues había que ver, a las 2 de la mañana era más o menos así, a mi compañero y a mí, cada uno con un niño en el brazo, dándole un biberón. Muchas cosas, he visto muchos compañeros dejar su bocadillo y también he visto otras cosas que no me han gustado nada. Pero claro, el uniforme, al final, es decir, le podemos echar la culpa a la policía de muchas cosas, a los profesores o a los médicos,
Pero al final el ser buena persona o mala persona va en la condición humana. Quien es bueno vistan de lo que lo vistan, y quien es mala persona, pues es malo como lo vistan. Quiero decir que yo también hago una autocrítica en todas aquellas cuestiones que dentro de la Guardia Civil, de la Policía, de las Fuerzas de Cuerpo de Seguridad del Estado, pues se hayan hecho mal, ¿no? Pero también es importante, porque muchas veces, y lo digo por el ser humano, muchas veces es mejor acusando al otro, lo que intentamos muchas veces, y lo digo yo como persona, como ser humano, es lavar un poquito mi conciencia. No, es que la culpa es de él, la culpa es de todo, es de la sociedad la sociedad que tenemos que cambiar. Poner otros mecanismos, porque la inmigración es un drama, son gente que vienen de países que están en guerra, que están en situación de precariedad, que vienen de unos países que nosotros mismos, que esta sociedad moderna hemos creado, porque hemos ido allí, nos hemos llevado el petróleo, nos hemos llevado las minas de diamantes, nos lo hemos llevado todo y ahora lo hemos dejado allí abandonado. Entonces, esa es la primera situación, la primera reflexión. Yo me acuerdo cuando la patera de Rota, los 37 inmigrantes que fallecieron aquí, ese fue uno de los primeros expedientes que me abrieron a mí, porque yo fui el que, además con Rafael Lara, el presidente de la Asociación por Derechos Humanos, pues denuncié públicamente el desastre del rescate que se produjo, que no hubo ni rescate ni nada, porque la patrullera de la Guardia Civil en aquel momento pues estaba averiada, la otra estaba en paradero seco, en fin, los del servicio marítimo estaban patrullando por la sierra, aquello fue un desastre porque, en fin, es como si mandamos un coche de bomberos, pues no sé, a un sitio donde no hay fuego, donde no... Sí, al final los retén, es muy importante, los servicios que se tienen que prestar a la sociedad, nos lo tenemos que tomar en serio, y aquí en aquella ocasión, pues algunos partidos políticos, que tampoco nos tenemos que olvidar, aquellos que han intentado, ¿cómo se dice?, unir inmigración y delincuencia. Eso también ha pasado aquí, y yo me acuerdo de palabras de Aznar y de otros ministros de ACEBE cuando decían, no, es que claro, llegan los inmigrantes, sube la delincuencia, no se coincide y tal, y eso me parece además, con perdón, tan asqueroso, ¿no?, es intentar mentir de esa manera, porque además lo primero que no es verdad, que no es cierto, que no tiene nada que ver inmigración y delincuencia, sino todo lo contrario, no tiene nada que ver absolutamente, ¿no? Y bueno, pues todas esas cosas hay que ir corrigiendo, ¿no? Algunas de las propuestas importantes de Podemos, yo quiero hablar de una que me parece muy importante, pues varias, ¿no? El tema de los CIES y el tema de la ley Mordaza, ¿no? La ley Mordaza, sabéis que es una reforma, una actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana que nadie la pidió, es decir, ni la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado ni la sociedad. Eso nadie demandó, pues una ley con esa dureza, una ley con dos cuestiones muy importantes. Lo primero, criminalizar la lucha de los trabajadores, es decir, cuando una persona sale a la calle para protestar por un puesto de trabajo, que es lo que yo no creo que haya lucha más digna que esa, luchar por un puesto de trabajo, pues claro, es decir, cuando se empezó con los recortes, con los desahucios, además tenemos aquí a compañeros de la plataforma de desahucio, antidesahucio, pues cuando se empieza con esa política de echar a la gente a la calle, de exprimir al máximo a los ciudadanos con impuestos, con recortes, el recibo de la luz, que pasa que ha subido en los últimos 7 años el 83%, es decir, se han rescatado los bancos y a la gente se le ha puesto las sogas al cuello, ¿no? Claro, la gente tiene esa necesidad de protestar en la calle. Bueno, pues yo ahora cojo, saco una ley y de alguna manera prohíbo esa protesta. Entonces, me parece tan aberrante ese intento de criminalizar a los trabajadores, a los ciudadanos, ¿no? Pero es que además también esa ley Mordaza ha servido para legalizar algo que, bueno, lo he dicho yo que sé, yo creo que ya no solamente las ONG, sino muchas instituciones importantes a nivel europeo, a nivel internacional, a nivel de derechos humanos, es las devoluciones en caliente. Y eso ha hecho este ministro. Y además, yo creo que eso, junto con la ley de extranjería, que tenemos que hacer una importante reforma, porque al final la ley de extranjería que tenemos ahora, y yo me acuerdo cuando pasaron los sucesos de los trágicos y, en fin, de Ceuta, ¿no?, una intervención del ministro del Interior, que ahí lo tenemos, porque en este país no dimite nadie, ni ministro del Interior, ni secretario de Estado, ni el director general de la Guardia Civil, ni los altos mandos, ni un expediente se ha abierto disciplinario. Ya no digo delito, ¿no?, pero ni siquiera un simple expediente disciplinario, ¿no?
algo que me parece bastante fuerte, ¿no? Entonces, pues la ley de extranjería, no sé si se me escucha bien al final. Sí, perfecto. La ley de extranjería que tenemos, yo lo vi en el Congreso cuando vi la Comisión de Interior, da margen a diferentes interpretaciones y eso es muy peligroso. Es decir, cuando tú tienes una ley y el ministro dice, no, aquí esto quiere decir esto, y coge el otro partido y dice, no, yo lo estoy leyendo y quiere decir lo otro. Es decir, cuando permitimos que la ley sea tan ambigua o sea ambigua y dé diferentes interpretaciones, eso es muy peligroso, porque cada uno lo utiliza para lo que le dé la gana. Uno para decir que las devoluciones en caliente son legales y otro para decir que no son legales. Tanto. Al final, yo creo que la reforma de la ley de extranjería tiene que ser, entre otras muchas cosas, pero como estoy hablando de este caso concreto, para dejar muy claro qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se debe hacer. Y que haya un protocolo claro de actuación. Y yo eso lo defendí y lo voy a defender siempre, para los que trabajan allí, policía, guardias civiles, médicos, bomberos, para todos los que están, digamos, y sobre todo los guardias civiles en el caso de la valla, ¿no? Sí que alguien le diga, pues claro, si vemos que un guardia civil abre la puerta y echa a un inmigrante, y no reacciona al gobierno, no reacciona a nadie, es decir, eso lo tenemos que ver en un protocolo, eso se puede ser legal o no es legal. Entonces, todo eso hay que aclararlo, legalizarlo en un protocolo de actuación, porque al final le podemos echar la culpa a los guardias civiles, pero es que en este país hay gobiernos, hay otras personas que yo creo que tienen la responsabilidad de cambiar esa ley, ¿no? Eso es lo que se refiere a la ley de extranjería. Y después los centros de internamiento, los CIE, ¿no? Podemos proponer cerrarlos directamente, ¿no? Porque al final, con una ¿cómo se dice? Con una alternativa habitacional, ¿no? Porque al final, cuando viene un inmigrante, pues, ¿qué hacemos con estas personas? Se puede convertir el centro de internamiento en un centro de acogida, que no tiene nada que ver. Una cosa es que tú vayas de forma voluntaria, o que no, o incluso en este país hay millones de pisos cerrados, que lo tienen los bancos malos y todo eso, ¿no? Aunque que echen a la gente a la calle, pero aquí sabemos que hay bancos que tienen muchos pisos. Es decir, hacer otro tipo de política en materia de inmigración, ¿no? Yo he propuesto en Podemos pues, que, por ejemplo, en las academias de policías y de guardias civiles se dé más a fondo en materia de derechos humanos. Me parece que es importante, es decir, nosotros que hemos estado en la academia, yo en el año 92, pero el 40% de nuestra formación es militar de desfilar, es decir, a mí eso no me sirve absolutamente para nada. Yo para qué quiero estar todo el día allí en el patio desfilando, y los compañeros lo saben que es verdad, ¿no? Bueno, pues ese tiempo desperdiciado, ese tiempo que no vale para nada, pues si tú al final lo que está es, tienes una competencia por la Constitución, que es defender los derechos y las libertades de los ciudadanos, tienes que saber cómo son esos derechos y esas libertades. Entonces, todo el tiempo que tengamos para formar a nuestra gente en derechos humanos, en libertades, en lengua extranjera también, digo, nosotros, después de 30 años, hay guardias civiles que están en la valla, y claro, es que a nosotros no nos dan idiomas. Al final se tiene uno que el autoaprendizaje, es decir, bueno, pues me voy a sacar un cursillo y tal, pero no, esa formación también te la tiene que dar desde el Ministerio, desde la Guardia Civil, que, bueno, pues que sepa un poco de árabe, un poco de inglés. Pues yo estaba en Barbate y al final pues teníamos que ir como los indios, porque no sabíamos nada, ¿no? Y nadie se preocupaba de... Y parecen cosas que son... Bueno, pero esto no es importante. No, sí es importante. Cuando viene una persona exhausta, para preguntarle el nombre, o qué te pasa, o qué te duele tal, que menos que un mínimo de decir, bueno, oye, o intérprete, cuando se ha recortado también en cuestiones de intérprete, no tenemos intérprete. Todas esas cuestiones hay que ir avanzando en ella, ¿no? Por supuesto, bueno, pues podría contar pues políticas de integradoras destinadas a combatir la exclusión de la pobreza, una ley contra el racismo, la xenofobia, en fin, hay muchas cuestiones importantes, muchas propuestas importantes, pero no sé si paramos un poco, hacemos unas preguntas o comienza el compañero y después digo por no agobiar demasiado tiempo hablando yo solo, ¿no? Me gusta un poquito más que sea más participativa. Ponete un poquito de... Bueno, yo ya había comentado con un compañero mío que hoy no está, que es Pepe Villao, que sí iba a hablar de inmigración bastante profundamente, y yo iba a tocar fundamentalmente lo que son los derechos humanos, ¿no? Y voy a hacerlo eso y después, si acaso, pues entraré un poquito más en algún tema de inmigración, sobre todo porque es un ejemplo de cómo se violan los derechos humanos en concreto.
Yo voy a empezar por el Día de los Derechos Humanos, recordando de que precisamente actualmente los derechos humanos están siendo atacados de una forma muy frontal por parte de los gobiernos del norte y por los grandes poderes que manejan los hilos de este país, de esta tierra globalizada, ¿no? Recordar de que el derecho internacional y en concreto la Convención de Ginebra se está convirtiendo hoy en un papel mojado, es la que permite la cuestión de los asilos, que esto ha salido todo a la luz a raíz de la crisis humanitaria que se ha empezado a llamar a nuestras puertas fundamentalmente en el 2005, aunque en el 2014 ya estaban llegando inmigrantes procedentes fundamentalmente de la guerra de Irak y de Siria, pero la gran llamada ha aparecido en todos los medios este año. Todos hemos visto las imágenes de personas muertas, de infinidad de colas de personas en la frontera griega, en cualquier frontera de los países balcánicos, y es cuando ha llamado a nuestras puertas. Pues el derecho que tienen esas personas a que se les reconozca como refugiados, como asilados, se ha vulnerado completamente. La Unión Europea ha mirado para otro lado, no les ha interesado, a pesar que son miembros activos en los conflictos que se están produciendo y que son los causantes de que estas personas salgan de sus casas. Recordemos que Siria en concreto lleva desde 2011 en guerra, que ha habido más de 3,5 millones de refugiados, que en su interior se han desplazado más de 6 millones de personas y que los refugiados a nivel de todo el mundo estamos hablando en el 2015 de 65 millones de personas, productos de la guerra y de los conflictos internos de los países. Recordar también que la mayoría de los refugiados no vienen a los países del norte, se quedan en los países limítrofes de las zonas de conflictos, que solo a los países del norte llega un porcentaje muy pequeño. Estamos hablando actualmente de que Europa pretende acoger a unos 100